En la actualidad, prácticamente toda iglesia cristiana tiene una cruz con la intención de evocar aquella en la que murió Cristo. ¿Pero qué fue de esa, la original, comúnmente conocida como la Vera Cruz? La historia de esta legendaria reliquia comienza hace unos 2000 años. La cruz es un símbolo que es sinónimo de Jesucristo mismo, porque como sabemos, los romanos sentenciaron a Jesús a muerte por crucifixión. La crucifixión era un castigo que pretendía maximizar el dolor y el sufrimiento. De hecho, hoy en día crucificar significa causar sufrimiento físico o moral. Era darle muerte a alguien de la manera más horrenda, brutal y humillante que fuera posible. Este método de ejecución estaba reservado para el pobre, para aquel que era enemigo del Estado, no necesariamente para la clase alta. Las crucifixiones se hacían en público para advertir a los que estuvieran considerando romper las reglas. Antes de que Jesús muriera, fue brutalmente torturado por los romanos. Jesús fue azotado con un flagrum, un tipo de azote especial cuyas cintas de cuero terminaban en cuentas metálicas. Estaba diseñado para hacer trizas la piel. Tras la despiadada flagelación, Jesús fue obligado a cargar su propia cruz, que debía pesar entre 30 y 50 kilos, hasta llegar al lugar donde sería crucificado, que se encontraba fuera de los muros de la ciudad. La cruz para crucifixiones estaba hecha de dos gruesas vigas de madera. Estaba el poste central llamado stipes, una vertical permanente en el suelo como una estaca. Y luego estaba el travesaño o patibulum de alrededor de 2 metros de largo para abarcar la longitud de los brazos extendidos, que se fijaba cerca de la cima del poste central. Estamos familiarizados con el clásico diseño en T, pero en ocasiones los romanos usaban una versión en forma de X. En Jerusalén, las crucifixiones se llevaban a cabo sobre una colina llamada Gólgota. En la lengua aramea local, Gólgota significaba lugar de la calavera, por la manera en que la pared rocosa se asemeja a un cráneo humano. Tras llegar a la cima del Gólgota, Jesús fue clavado al travesaño de la cruz mientras seguía en el suelo. Luego, fue izado y encajado al resto de la cruz. La crucifixión en realidad era un proceso lento. Podían pasar hasta 4 días para que alguien crucificado al fin pereciera. Pero lo que nos cuentan los evangelios es que Jesús murió con relativa rapidez en cuestión de horas. Aún en la cruz, de acuerdo con el evangelio según San Juan, un soldado hirió a Jesús en un costado para asegurarse de que estuviera muerto. Según la creencia cristiana, al morir voluntariamente en la cruz, Jesús expió los pecados de la humanidad, abriendo un canal para que los hombres recibieran la redención a través de Dios y llegaran al cielo. La cruz usada para crucificar a Cristo es conocida como la Vera Cruz, y los cristianos han estado no menos que obsesionados con ella por 2000 años. Piénsenlo. Las vigas de esa cruz estuvieron en contacto con la sangre, el sudor y las lágrimas del Hijo de Dios, derramadas mientras duraba su agónica muerte y consecuente gloria. Cualquier remanente físico de la cruz estaría entre las reliquias más valiosas de la historia humana. Pero hallar la Vera Cruz es como encontrar una proverbial aguja en un pajar. A los romanos les encantaba crucificar. Pusieron en cruces a decenas de miles de personas. El historiador Flavio Josefo escribió que Roma llevó a cabo tantas crucifixiones que no solo se quedó sin lugar para poner cruces, sino que la madera empezó a escasear. Como resultado, los romanos, siempre ingeniosos, comenzaron a reutilizar los postes una y otra vez para las ejecuciones. No había un procedimiento para bajar y enterrar los cuerpos. Los cadáveres se quedaban en las cruces con la intención de que allí se descompusieran y fueran un repugnante recordatorio de lo que ocurría con los enemigos de Roma. Así que no se sabe qué sucedió con la cruz de Cristo luego de que retiraran su cuerpo. De acuerdo con la Biblia, puede que hubiese un hombre que lo supiera. Según los evangelios, a un adinerado seguidor de Jesús llamado José de Arimatea se le permitió llevarse el cadáver de Cristo luego de su muerte. Sobornó a las autoridades para acceder al lugar de la crucifixión y cuidadosamente bajó el cuerpo de la cruz. Dio al cadáver de Jesús un trato respetuoso según sus costumbres y lo depositó en una tumba de roca, presuntamente cerca del Gólgota.
La Biblia no especifica qué sucedió con la cruz, pero dados los cuidados y la reverencia que José de Arimatea dio al cuerpo de Jesucristo, para muchos sugiere que pudo haberla conservado y hasta llevado a la tumba, así como otros souvenirs del acontecimiento. Si la cruz no fue desechada y de alguna forma sobrevivió, las esperanzas están en José. Según las investigaciones, inclusive en los siglos III y IV después de Cristo, la Vera Cruz yacía en una tumba cerca del lugar de la crucifixión. Por desgracia, la ubicación exacta de dicha tumba fue, a propósito, olvidada. Luego de la ejecución de Jesús, el cristianismo continuó como una facción del judaísmo. Para los romanos, una peligrosa secta. Varias prácticas fueron malinterpretadas como canibalismo o incesto, así que Roma se ensañó con los cristianos. Durante el siglo I después de Cristo, el emperador Nerón fue en particular cruel. Según algunas fuentes, torturaba a cristianos en público, por lo que estos evitaban exponer sus sagrados signos y sus vidas. Recurrieron a símbolos secretos y códigos para identificarse el uno al otro y conservar su fe sin que los romanos lo notaran. Muchos opinan que la cruz se volvió uno de esos símbolos. Para el 200 después de Cristo se piensa que algunos cristianos usaban la señal de la cruz como un apretón de manos secreto. Y el secretismo continuó hasta principios del siglo IV. Durante la batalla del puente Milvio en el 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino tuvo una visión de algo en el cielo sobrevolando el campamento de su ejército. Según algunas versiones de la leyenda, vio un símbolo de principios del cristianismo conocido como Jirró o Cairó, las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo. En otras versiones, Constantino vio una cruz de luz en el cielo con el mensaje: "Con este signo vencerás". Apoyándose en el mensaje, ordenó que el símbolo fuese incorporado en los escudos de sus soldados. Y cuando estos salieron airosos de la batalla, se hizo creyente, se convirtió y Constantino se volvió el primer emperador cristiano. Al año siguiente, en el 313, Constantino emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo. Los cristianos ya no serían perseguidos. 10 años más tarde, el paganismo se volvió ilegal, así que pronto los cristianos pasaron de ser proscritos a ostentar la religión preferida del Imperio Romano. Seguidamente, cerca del 324 después de Cristo, Constantino se empecinó en conseguir la Vera Cruz. Constantino quería que sus súbditos se convencieran rápido de su poder y de su fe recién adquirida y demostrar que Jesús había hecho el sacrificio máximo al morir en la cruz para salvar a los hombres. Pero quería evidencia. ¿Y qué mejor prueba que la cruz original? Él se obsesionó con cualquier reliquia relacionada con la crucifixión. Para ese momento habían pasado casi 300 años desde la muerte de Jesús, un periodo en el que los cristianos habían ocultado lo que podían de los romanos. Constantino estaba en su propio calvario. ¿Qué fue lo que hizo? Le pidió ayuda a su madre.